Amigos y amigas, compañeros antorchistas, tengan ustedes muy buenas tardes ahora en este mensaje que será quincenal por motivos de tiempo de su servidor y que espero no nos abandonen en el futuro. Muchas gracias por su atención. En todo México y en el mundo ha sido noticia el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas y un civil en la comunidad Rarámuri de Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua, ubicada en la zona más inaccesible de la Sierra Tarahumara. El crimen tuvo lugar el 20 de junio de este año en el interior del templo de la localidad, a cargo de los misioneros jesuitas Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales, quienes hacían labor social y pastoral entre los rarámuris desde hace más de 20 años. El civil que murió junto con ellos se llamaba Pedro Palma y era guía de turistas, a decir de los medios. La versión simplificada de lo que ocurrió es que el guía Pedro Palma, perseguido por un sicario con arma en mano, nadie acierta a señalar el motivo, se refugió en el templo, pero el sicario, sin ningún respeto por el carácter sagrado del recinto, lo persiguió hasta el interior del templo. Los 2 misioneros jesuitas trataron de detenerlo y el asesino respondió disparando contra los 3, con el resultado que ya se sabe. En mi comentario más reciente del 23 de junio me referí a este hecho. Dije que lo llamativo y alarmante del mismo es la actitud abiertamente desafiante frente al gobierno y la sociedad y la crueldad gratuita del asesino, que aunque no son nuevas, van en incremento alarmante, como lo demuestra el bestial asesinato de los religiosos. ¿Qué agravio o qué daño, decía yo, pudieron haberle infligido a su verdugo los 2 misioneros jesuitas para merecer la muerte? A buen seguro que ninguno, añado ahora, salvo el delito de querer salvar la vida de un semejante a riesgo de perder la suya, como realmente ocurrió. La sociedad mexicana, al menos en su gran mayoría, ha juzgado los hechos de manera parecida y se ha solidarizado sin reservas con las víctimas, con la cofradía de los jesuitas mexicanos y con la Iglesia Católica, que han salido a denunciar el crimen y a exigir justicia no solo para sus hermanos en Cristo, sino para todas las víctimas del crimen organizado, que ya pasan de 100,000 almas solo en lo que va de este sexenio. Y no se limitaron a esto. Reclamaron la devolución de la paz y la tranquilidad al país mediante la reconstrucción del tejido social que se ha roto o debilitado en varios puntos precisamente por la violencia incontenible. El hecho de que la Iglesia Católica, como institución, se sume al clamor de la sociedad mexicana en demanda de garantías para su vida y sus bienes legítimos y paz social para el país, le imprime una calidad nueva a este justo reclamo, una fuerza moral y una resonancia mundial que no tenía hasta ahora. Resulta por eso de suma importancia que nos informemos de cuál es la posición precisa de la Iglesia y cuál ha sido hasta ahora la respuesta del presidente López Obrador. Empezaré informando que el 19 de junio el semanario católico Desde la Fe dijo lo siguiente: esta ha sido una semana de terror en México. La violencia crece como la espuma y parece que no hay forma de detenerla. Balaceras, secuestros, asesinatos de líderes sociales, amedrentamientos y terror en comunidades, desapariciones, extorsiones,
y otros males que lastiman en lo más profundo a nuestro pueblo. Después de un punto y aparte, sigue. Las raíces sociales se han pervertido al grado de que algunas autoridades, cuya obligación constitucional es proteger la vida, dar seguridad a la sociedad y salvaguardar los bienes de sus gobernados, están profundamente coludidas con los criminales. Y las que aún no lo están, temen aplicar la ley, pues está de por medio su vida y la de su familia. Vivimos en un infierno. Es importante hacer notar que este pronunciamiento fue hecho el 19 de junio, es decir, un día antes de los asesinatos de Cerocahui, por lo que ya desde aquí se prueba que la preocupación de la Iglesia por la tranquilidad y la seguridad en el país no se manifestó solo cuando le tocó a ella pagar su cuota de sangre. Veamos qué dijo después de las muertes de Cerocahui. El 25 de junio pasado, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Chihuahua, el sacerdote jesuita Javier El Pato Ávila, durante el funeral de sus dos hermanos de congregación, asesinados el 20 de junio dentro de su parroquia de la Sierra Tarahumara, dijo: nuestro tono es pacífico, pero alto y claro. Invitamos a que las acciones de gobierno finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad. Deutsche Welle, 30 de junio. Son miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos, dijo el padre Javier ante los féretros. Respetuosamente pedimos al señor presidente de la República que revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien. Y esto es clamor popular. Este evento lamentable no es aislado en nuestro país, un país invadido por la violencia y la impunidad. En esta homilía, el padre Ávila sintetiza con precisión el criterio y las peticiones de la Iglesia frente a la violencia desatada en todo el país. A este llamado se sumaron rectores y directores del sistema universitario jesuita, quienes advirtieron que hay un Estado fallido, informó el portal Animal Político del 30 de junio. El Financiero del 23 de junio dice: la Iglesia Católica pidió al gobierno federal revisar las estrategias de seguridad que están fracasando en el país y convocó a un diálogo nacional para emprender acciones inteligentes e integrales y conseguir la paz. En un comunicado emitido 3 días después del asesinato de 2 jesuitas y un guía de turistas en el noroeste de México, los obispos insistieron en la necesidad de escuchar a los miles de ciudadanos, víctimas y académicos que están pidiendo un cambio, entre los que se encuentran miembros del propio partido oficialista. Ya basta, no podemos ser indiferentes y ajenos a lo que nos está afectando a todos, agrega la nota, alentando a toda la sociedad a participar en la construcción de la paz. Creemos que no es útil negar la realidad y tampoco culpar a tiempos pasados de lo que nos toca resolver ahora. Escucharnos no hace débil a nadie, al contrario, nos fortalece como nación. Por último, el 2 de julio, en la 8ª Marcha por la Paz en Cuernavaca, Morelos, el obispo Ramón Castro y Castro dijo:
Nunca será lícito ni legal que la autoridad civil claudique de su responsabilidad en materia de seguridad y paz social. Para eso tienen el poder y uso legítimo de la fuerza. Abrazos, no balazos, es demagogia y hasta cierto punto complicidad. Autoridades, no fallen, cumplan su función, garanticen con hechos la seguridad. Pero si la Iglesia de Cristo creyó que su condición de institución encargada de difundir el Evangelio entre el pueblo, cuya abrumadora mayoría es católica, haría que el presidente escuchara sus quejas y demandas y respondiera a ellas en forma civilizada y correctamente fundada, o que al menos la pondría a salvo de las invectivas, calumnias y acusaciones gratuitas que son costumbre ya muy conocida del presidente, no cabe duda que se equivocó. La soberbia y la irracionalidad de López Obrador resultaron ser peores de lo que quizá la jerarquía católica pensaba hasta ahora. Podrá alegarse que ciertas formulaciones y señalamientos del pronunciamiento de los eclesiásticos son duros, crudos y descarnados, pero en ningún caso que falten a la verdad ni que manejen datos y hechos inventados solo con el fin de atacar al gobierno. Para cualquiera resulta obvio que sus denuncias son totalmente ciertas y que sus demandas y propuestas son racionales y merecen, por tanto, una respuesta de calidad equivalente, es decir, racional y fundada en cifras confiables y hechos bien compulsados, y no los toscos y groseros insultos que le endilgó Andrés Manuel López Obrador. El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, dijo en el programa radiofónico de López Dóriga, comentando las injurias presidenciales: no somos hipócritas y no hemos callado cuando hemos tenido que hablar. Los dichos del sacerdote, comenta el conductor del programa, llegan luego de que López Obrador tachara de hipócritas a los religiosos que le pidieron revisar su estrategia de seguridad tras el asesinato de 2 jesuitas en Cerocagua y Chihuahua. Y esas expresiones de que ya no alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? Estas preguntas formuladas con el hígado carecen de legitimidad, puesto que los voceros religiosos puntualizan lo que quieren: diálogo nacional y revisión de la estrategia de seguridad del gobierno. ¿Por qué no actuaron cuando Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres? Cuando se puso en práctica el mátalos en caliente, cuando se decía a los altos mandos del ejército: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. ¿Por qué esa hipocresía? Antes de hacer tales imputaciones, el presidente debió probar que la Iglesia conocía esas órdenes y sus resultados sangrientos, que nunca fueron del dominio público, sino secretos de Estado. Eso no se debe permitir a nadie, y mucho menos a un religioso, sigue el presidente, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote. La verdad. Y cuidado con la politiquería. Una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra cosa es la mentira y la calumnia y levantar falsos testimonios, dijo el presidente. Según el portal Etcétera del 27 de junio,
Manipuló el presidente las cosas para señalar que si antes la Iglesia no criticó a otros gobiernos fue porque estaba de acuerdo con las masacres y con el uso de la violencia por parte del Estado. Si hubiésemos continuado con esa política que se impuso desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada, el país estaría en completa descomposición, ingobernable. Agregó que todos esos callan sobre los ajusticiamientos y de cómo se incrementó el número de masacres. Entre todos esos, el presidente incluyó a los religiosos, a quienes aviesamente acusó de no compartir la visión del Papa Francisco y ser títeres de la oligarquía mexicana. Textualmente, López Obrador sostuvo: todo eso se les olvida, incluso hasta los religiosos, con todo respeto, que no siguen el ejemplo del Papa Francisco porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana. El problema de la violencia tiene que ver con la falta de trabajo, con la falta de oportunidades. Eso es, y eso lo piensa la mayoría del pueblo. Solo los conservadores piensan que pueden resolver los problemas con la ley del talión. Solo ellos, dijo. Donde hay un conservador, hay un represor en potencia, pero nosotros no somos así, dijo el presidente. Y con arrogante prepotencia afirmó que no cambiará su estrategia de seguridad. Creo que a ninguno de sus enemigos había atacado con tanta furia, con tal saña y arbitrariedad lógica, por inconformarse con hechos irrefutables que son del dominio público. Con ello, el presidente llevó a un nivel no visto hasta ahora su falta de honradez intelectual, su imprudencia y su carencia absoluta del sentido de las proporciones. Si hubiera seguido la estrategia de Calderón, el país estaría en franca descomposición. Sería ingobernable, dijo. ¿Qué entiende el presidente por descomposición? No basta con lo que hoy ocurre en materia económica, de salud, de educación y por supuesto de seguridad. Y causa grima y escozor oírlo pontificar que la inseguridad tiene que ver con la falta de trabajo, con la falta de oportunidades, cuando nuestros paisanos mueren asfixiados en un tráiler convertido en hornaza en San Antonio, Texas, y la ola migratoria está formada por una mayoría de mexicanos que huyen del paraíso de los abrazos en vez de balazos. Y se puede llamar gobernabilidad al hecho de que el crimen organizado domine ya el 40% del territorio nacional, según dijo el jefe del Comando Norte del Ejército Yanqui. ¿Desconoce el presidente la posición de la Iglesia respecto al crimen y la violencia? ¿No ha oído nunca su llamado a construir un país de justicia y paz mediante el diálogo y el entendimiento? ¿De dónde saca que la tiene apergollada la oligarquía mexicana? ¿Ya olvidó lo que ocurrió tras el asesinato del cardenal Jesús Posadas Ocampo y los señalamientos directos al gobierno de Salinas? Pero es claro que una ofensa infundada y un grosero desafío a una institución tan influyente y que posee una sabiduría de milenios no va a provocar un levantamiento armado ni una revolución de colores para derrocar al gobierno de la 4T. La Iglesia es paciente y prudente y no permitirá que la saquen de sus propios marcos con palabras necias. Sabe esperar y esperará. De eso podemos estar seguros. El riesgo es otro. La ruptura con la Iglesia,
aunque ésta guarde las formas por hoy, significa que el presidente no ha tenido reparo en derribar el último puente, la última o casi esperanza de salir del caos actual a través de un diálogo pacífico y productivo dentro de los marcos de la ley. Si con la Iglesia no se pudo, no se podrá con nadie más. Solo queda entonces la lucha del pueblo organizado y consciente. Llegó la hora de las calles y las plazas, como dijo el recién electo presidente de Colombia. La pelota queda en el campo de la lucha popular, es decir, en nuestro campo, el de ustedes y el mío. Mientras más tiempo dejemos pasar sin reaccionar con valor e inteligencia, sin organizarnos y luchar, mayor será nuestra responsabilidad frente al pueblo y su destino histórico. Ese es el peligro. Muchas gracias.